Bien, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en que estén viendo este video, ¿no? Me presento, yo soy Jan y a invitación de Alfapes Escuelas Universitarias es que llega este pequeño video que vamos a conversar sobre conceptos teóricos del capítulo 1 de cinemática de la partícula. ¿De acuerdo? En este video el objetivo es concentrar conceptos, definiciones, expresiones matemáticas para poder comprender el capítulo y posteriormente poder resolver ejercicios, ¿no? En esta clase, en esta sesión, en esta asesoría vamos a ver contenido teórico, ¿de acuerdo? Así que si algo no se entiende en el proceso, recuerden que este video pueden retrocederlo al momento en que ustedes, ¿no? Vean conveniente, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es el capítulo 1 del curso de Física 1 y vamos a empezar. Me gustaría empezar antes o previo a iniciar, me gustaría compartir una frase, ¿no? Que siempre es recurrente. Si sientes que quieres rendirte, mira atrás y comprueba lo lejos que has llegado ya. ¿A qué me refiero? Hablando en un concepto académico. Si sientes que en un curso te va mal y quieres ya retirarte, primero mira lo que has hecho, ¿no? Mira cuánto has pasado y lo has logrado para llegar a donde estás. Entonces, rendirte no es una opción. Dalo hasta el final. Y si jalas un curso, bueno, no has perdido, porque no te has rendido, ¿no? Es un mensaje que puedo compartir con ustedes. Y este mensaje, esta pequeña frase, se puede también extrapolar a cualquier caso, ¿no? Caso social, caso familiar, ¿no? Pero es un enunciado que quería compartir con todos ustedes, ¿no? Bien, ahora sí hablemos de física. El contenido, este video va a ser muy contundente, muy concentrado, ¿no? De justamente de cinemática de la partícula. Vamos a ver los conceptos, movimiento, ¿correcto? Inicialmente se tenía planteado para realizarlo en dos partes, pero posiblemente lo hagamos en uno solo para que quede en un solo video. Recuerda, el contenido de la presentación está adecuado al programa analítico de física 1 de la PUC. Sin embargo, puede ser visto, puede ser comprendido por cualquier estudiante de cualquier institución que quiera estudiar física, ¿no? El objetivo del video es que llegue a todos ustedes y pueda ser comprendido y pueda ser de utilidad para todos, ¿no? Ese es el objetivo del curso o de la asesoría del día de hoy. Bien, comencemos con conceptos previos. Necesitaremos conceptos y herramientas. Cuando hablamos de cinemática, necesitamos tener presente definiciones claras, ¿de acuerdo? Muchos decimos, ¿no? Cinemática, vamos a resolver, metamos la ecuación en la fórmula y vamos frente al desarrollo. Pero muchas veces ignoramos los conceptos físicos, que es uno de los errores, que no puede tener consecuencias ahorita, pero cuando lleve física 2 puede tener repercusiones, cuando lleve física 3 puede haber problemas. Entonces, mejor es definir los conceptos ahora para no tener inconvenientes más adelante. ¿De acuerdo? Vamos a tener estos conceptos de derivadas integrales. Es un concepto meramente matemático de cálculo, ¿no? En particular de cálculo diferencial, ¿no? Esta asesoría no es una asesoría netamente de matemática, pero vamos a recurrir a algunas expresiones, ¿no? Que nos ayudarán a resolver ejercicios. Tenemos sistema de referencia y móvil, conceptos que parecen muy simples, ¿no? Sistema de referencia y móvil parecen conceptos ya muy, demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado genéricos como para tomarle importancia. Pero vamos a ver en un momento de que, aunque sea mínimo un detalle, es importante. Desplazamiento y trayectoria. Este concepto de desplazamiento y trayectoria tenemos que revisarlo, ¿no? Para ver, digamos, a qué se refiere. Muchos ya de repente sabrán la diferencia de estos dos, pero lo importante es que esté bien marcado esta definición. Y luego viene la definición de velocidad y aceleración, ¿no? Que creo que son conceptos que son conocidos, pero vamos a entrar a profundidad específicamente a qué refiero con velocidad y a qué refiero con aceleración. Muy bien, comencemos entonces con derivadas e integrales. Bueno, por acá. Listo. Primero hablemos de la derivada. Todos sabemos, todos somos conscientes que sabemos qué es una función algebraica, ¿no? Una función real de variables reales. No es una función, es como una máquina, ¿no? Meto un valor numérico y me sale otro, mediante una regla de correspondencia, ¿no? La variable o la función siempre tiene presente una variable independiente, que en estas tablas, en estas ecuaciones es x, ¿no? Como lo hemos visto siempre en cálculo, en fundamento de cálculo o en precálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es la derivada?
Mm, la derivada es un proceso que vamos a aplicarle a aquella función para transformarla en otra, ¿no? Vamos a tener una función y vamos a transformarla en otra función que le vamos a llamar función derivada, o para reducir el nombre, derivada. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, yo tengo una función y voy a usar un procedimiento para transformar esta función en otra nueva función llamada función derivada. Pero por simplicidad, a la palabra función derivada le voy a decir resumidamente derivada. ¿De acuerdo? Muy bien. Este procedimiento, como dice acá la frase, la función derivada, nos ayudará a realizar cálculos de posiciones, velocidades y aceleraciones. Es importante esos conceptos porque es lo que vamos a estar realizando los cálculos a medida de que hagamos ejercicios. Te van a pedir posiciones, velocidades, aceleraciones, leyes, gráficas, todo eso lo van a estar pidiendo. Entonces, la derivada es una herramienta fundamental para ello, ¿no? Muy bien. Tenemos la función, ¿no? Acá tenemos una lista de funciones. ¿Qué es la derivada? No voy a entrar en definición de la derivada, repito, no es una asesoría de cálculo diferencial, pero lo que sí vamos a hacer es estudiar una serie de reglas de derivación. Esas reglas de derivación nos van a ayudar para encontrar de la función a la función derivada, ¿no? Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Acá tengo una lista de funciones en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha estará la función derivada o derivada. Muy bien. Vamos a ver entonces. La primera función que se observa es una función potencia o una función polinómica, como quieran verlo. ¿Cómo se aplica esa derivada de la función? Muy fácil. Acá está la transformación, ¿no? N por x al n-1. Significa que el grado del polinomio pasa a multiplicar y el grado disminuye en 1. ¿De acuerdo? Me olvidé mencionarlo, que la derivada o la función derivada tiene estas notaciones. Derivada de la función respecto a la variable x, o muchas veces la nomenclatura más conocida es f' de x, ¿no? Esas dos son notaciones que representan o simbolizan la función derivada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sigamos. Tenemos la función o la derivada de la función potencia o la función polinómica. Luego tenemos en la segunda la derivada de una función multiplicada por una constante. ¿Eso qué significa? Muy fácil. La derivada simplemente dice, ¿no? Derívate la función y la constante sale de la derivada. Lógico. La derivada de una función constante es cero. Es conocido esa regla de derivación. Y acá tenemos la regla de la suma. Cuando tengo la derivada de una suma de funciones, sería la derivada de cada función y luego sumamos las funciones. Muy bien. Luego tengo acá la derivada o la regla del producto. Cuando tengo la derivada de un producto. ¿Cómo hago esto? Muy fácil, ¿no? La regla del producto dice, ¿no? La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada de la segunda función. Esta es la regla del producto. También hay regla del cociente, o la derivada del cociente de dos funciones, y tengo la derivada de la función seno y la función coseno. Todos sabemos, ¿no? Es conocido esto, ¿no? Que la derivada de la función seno de x, ¿no? Su derivada es el coseno. Y la derivada de la función coseno de x es la función menos c. No, esa es una de las derivadas más conocidas de funciones trigonométricas. No vamos a ver la derivada de la tangente, no se suele ver todavía en estos conceptos. Pero en la tabla aparece la derivada de la función seno con una constante. Que ustedes observan, ¿no? Con una constante k multiplicando la variable x. Aquí se aplica una famosa regla que se denomina regla de cadena, que es la derivada de una función con posición. No voy a entrar a detalles, como repito, en temas de cálculo, pero cuando tengo que derivar seno coseno de x multiplicado por una constante, la derivada sería la misma, seno coseno, pero con la constante saliendo a multiplicar la expresión. Y ya está. Eso es más que todo las principales reglas de derivación, ¿no? Obviamente más, ¿no? Ustedes miren un libro de cálculo, pueden buscar en internet, va a salir un sinfín de reglas de derivación, tablas con mucho mayor contenido. Esta tabla trata de resumir las funciones más usuales o más típicas que se puede usar, ¿no? Más particularmente en curso de física y en el capítulo de cinemática. Muy bien, bueno, vamos a ver más contenido. Hablemos ahora de la integral, ¿no? Había dicho al inicio, ¿no? Yo tengo una función, mediante un proceso que se llama derivación, obtengo la famosa función derivada, ¿no? ¿No? Esta es la función, aplico la derivación y obtengo la función derivada. Pero ahora, si yo tengo la función derivada y quisiera calcular la función original, tendría que aplicar el proceso inverso. El proceso inverso de la derivación es la integración, ¿no?
Muchas veces por eso el resultado de la integración se le llama antiderivada. Como esta es la derivada de la función, el proceso anterior sería la antiderivada, ¿no? Como lo mencioné, ¿no? Derivadas e integrales son conceptos que utilizarán como herramientas para el cálculo de las leyes de movimiento, ¿de acuerdo? Importantísimo. Mm, bien, nosotros tenemos que la integral, ¿no? Para que ustedes tengan conocimiento, la integral tiene la siguiente notación. Una función que se va a integrar significa que tiene este símbolo, esta notación, con diferencial de x. O sea que vamos a integrar respecto a la variable x. Este de aquí se le llama integral indefinida porque no tiene límites de integración. Y el resultado de esta integral indefinida es una antiderivada, o sea, una función. Y cuando tengo esta notación, es la integral definida, porque presenta límites de integración. Y el resultado de esta es un valor numérico, ¿de acuerdo? Al tener límite de integración, el resultado es un valor numérico. Bien, al igual que tenemos una tabla de derivación, hay una tabla de integración para poder integrar las funciones más conocidas, ¿no? Entonces, eso no hay ninguna complicación acá. Muy bien. Listo. Estos son los primeros conceptos de derivadas e integrales. Bien, hablemos del sistema de referencia inmóvil. ¿Qué es el sistema de referencia? Tenemos que recordar algo muy concreto. Todo el movimiento, las leyes, las ecuaciones y todo lo demás es siempre respecto a un observador. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las ecuaciones, toda la matemática, todo el cálculo que hago se realiza respecto a una persona que está viendo, ¿no? Si yo quisiera hacer los cálculos para la persona A, todo lo hago respecto a la persona A. Si yo quisiera hacer el cálculo para una persona B, diferente, tendría que hacer otros cálculos para la persona B. Entonces, el observador es fundamental, porque si yo hago cálculo respecto a uno, el resultado será uno. Y si hago el cálculo respecto a otra persona, el resultado tiene que ser otro, porque todo depende del observador. Y en la matemática, el observador lo representamos con el sistema de referencia. El sistema de referencia es justamente el observador en la cual mis ecuaciones estarán presentes. Si mi movimiento es plano, ¿no? Por ejemplo, movimiento parabólico o movimiento circular, ¿no? Movimiento plano, bastará con poner un sistema de referencia XY que presente dos variables, porque son dos dimensiones. Y si mi movimiento es tridimensional en el espacio, utilizaré un sistema de referencia con tres dimensiones, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí el móvil estará definido por un par ordenado XY y en el espacio estará definido por un par ordenado X y Z, ¿no? Entonces, el sistema de referencia es fundamental y es el primer paso que se coloca, porque todo lo hacemos respecto a una persona o a un observador, ¿no? Más en concreto. Muy bien. Ahora vemos qué es el móvil. El móvil es el objeto que realiza el movimiento. No hay muchas complicaciones, ¿no? ¿No? Acá varios objetos pueden ser considerados como móvil. Una pelota, un auto, una grúa, hasta un gato. Pero hay una particularidad acá que hay que destacar. Los móviles podemos estudiarlos como partículas o como sólidos rígidos. ¿Qué es esto? Te preguntarás, Jan, ¿a qué te refieres? Pregunto, si mi móvil es un bus, yo puedo asumir el bus como partícula. O sea, agarro el bus como si fuera un objeto puntual y hago la matemática respectiva. Pero si nos acercamos un poco más a la realidad, el bus predomina una cierta longitud, ¿no? Un concepto largo. Por ejemplo, puede tener 6 metros, 9 metros, ¿no? Entonces, si yo considero sus dimensiones, estaría hablando como un sólido rígido, ¿no? Entonces, el móvil puede estudiarlo como partícula, suprimiendo todas las dimensiones y considerándolo un punto, o lo puedo estudiar como sólido rígido, con sus dimensiones presentes, y la matemática obviamente será diferente. En este primer capítulo, vamos a ver todos los móviles como partículas. Vamos a suprimir las dimensiones. Ya en los últimos capítulos del curso, ahí vamos a ver ya los objetos, los móviles, ya como sólidos rígidos. Es interesante, ¿no? No se pierdan los últimos videos donde vamos a ver cómo sería considerando un sólido rígido. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, hablemos de desplazamiento y trayectoria. ¿Qué significa o a qué referencia es esto? Primero, trayectoria, el lugar geométrico de las posiciones de la partícula. Fácil. Es el lugar geométrico, es la traza, es la curva por la cual pasa el móvil. Por ejemplo, un tren, ¿por dónde pasa? Por las vías, ¿no? Del tren. No, las vías justamente dibujan la trayectoria del tren. Simple, ¿no? Si yo coloco un auto
y que bote pintura por la parte de atrás, por donde se mueve el auto y por donde la pintura deje la marca, esa es la trayectoria. Pero la trayectoria es la curva por donde se mueve, ¿de acuerdo? Entonces, la trayectoria depende del espacio, X y Z, porque nosotros nos movemos en el espacio. Entonces, la curva será, pues, dependiente de la variable X y Z, ¿de acuerdo? Esa es la curva, una trayectoria. Puede ser que el móvil se mueva en trayectoria recta, será una trayectoria rectilínea. Si el móvil se mueve con una trayectoria parabólica, será pues una trayectoria parabólica. Si el móvil se mueve en una circunferencia, será pues un movimiento circular, ¿no? Si se mueve pues en una trayectoria elíptica, en un paraboloide hiperbólico, no lo sé. Esa será su trayectoria, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Segundo, la ley horaria. La ley horaria es la medida de la trayectoria, o sea, es la longitud, ¿no? ¿Cuánto mide en función del tiempo? ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Volvamos al ejemplo de las vías de tren. El tren parte de una estación hacia otra, ¿no? Vamos a hacer un pequeño trazo para entender la idea. Acá está la estación, supongamos que esta es, ¿no? La vía del tren hacia la otra estación, ¿no? ¿Qué es la trayectoria? Es la curva, ¿no? Acá hay una curva definida por tal ecuación, esa es la trayectoria. Perfecto, que tengo la trayectoria. Ahora, ¿cuál es la ley horaria? Que mide de acá hasta este punto, ¿cuánto mide esa trayectoria? Esa es la ley horaria, pero depende del tiempo. ¿A qué me refiero? De que si el móvil se mueve más para acá, la ley horaria va a seguir. Si el móvil se mueve por acá, la ley horaria tiene que seguir midiendo. Entonces, la ley horaria es la medida de la trayectoria en función del tiempo. Eso es lo que me está diciendo. Me va a medir la medida de la trayectoria. Yo le doy el tiempo, la ley horaria tiene que darme la medida, la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, acá la imagen, la ley horaria está representada con una letra S, que es justamente la medida de la trayectoria. La posición es algo muy conocido, es el vector simplemente que indica la ubicación del móvil respecto al sistema referente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo un punto, este es el vector posición, ¿no? Que parte del origen hacia la ubicación del punto. ¿Y qué es el desplazamiento? Es un vector, ¿no? El vector que viene de la diferencia de posiciones en un cierto intervalo. Por ejemplo, yo tengo una posición 1, definido por R1, tengo una posición 2, definido por R2. Yo quiero hallar la diferencia de estos vectores posición, esa diferencia será justamente el desplazamiento. ¿De acuerdo? El desplazamiento. Y eso son conceptos fundamentales, ¿no? Muchas veces, muchos tienen la idea errónea de que trayectoria y desplazamiento es lo mismo, o que la trayectoria es la medida del desplazamiento, o el módulo del desplazamiento. Vemos acá que no es necesariamente eso. Ya, repito, o creo que te escuché mal, la trayectoria no es el módulo de desplazamiento. No, la trayectoria no es el módulo de desplazamiento. O la distancia recorrida no es el módulo del desplazamiento. ¿Pueden coincidir en algunos problemas? Sí, pero no es la definición correcta. Eso lo vamos a ver con mucho más detalle en asesorías prácticas. ¿Muy bien? Sigamos entonces. Velocidad y aceleración. Todos sabemos del concepto de velocidad. No todos lo tenemos presente. La velocidad seguramente pasará por nuestra mente diciendo distancia sobre tiempo. Seamos honestos, todos recordamos eso, ¿no? No soy el único. No levante la mano aquí no tiene ese triangulito, ¿no? Velocidad, distancia sobre tiempo, distancia, velocidad por tiempo, tiempo, distancia sobre velocidad. Todos hemos aprendido de esa forma. Yo también. Todos desde el colegio hemos venido aprendiendo eso. Pero vamos a darnos un toque de realidad. Este triangulito ya no nos sirve. Vamos a desecharlo. Y ahora ya estamos grandes, pues, ¿no? Vamos a hacer conceptos nuevos. Y vayámonos a lo siguiente. ¿Qué cosa es la velocidad? Hay dos velocidades, velocidad media y velocidad instantánea. Creo que el nombre te va a dar la idea a qué se refiere. La velocidad media, también llamada velocidad promedio en algunos libros, es el cambio de posición realizado en un intervalo de tiempo. El cambio de posición está, ¿no? Que nosotros lo conocemos como vector de desplazamiento, sobre un intervalo de tiempo. Repito, intervalo de tiempo. La velocidad media se calcula de esta forma y es la medida de la velocidad en un intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Si me están pidiendo calcular la velocidad de un camión en sus 10 primeras horas de trabajo,
será velocidad media, porque me están pidiendo desde el tiempo cero hasta el tiempo 10 horas. Si me están pidiendo la velocidad que se mueve el reloj entre las 6 y las 7 de la noche, me están pidiendo velocidad media porque me están diciendo de 6 a 7 de la noche. Cada vez que me pidan velocidad en un intervalo de tiempo, será la pedida la velocidad media o instantánea. ¿De acuerdo? Que recuerden que esto se calcula como vector velocidad sobre tiempo. Muchos dicen, ¿no? Velocidad media. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, hago el promedio y eso es. Eso no es la definición. Mucho cuidado con eso. Es vector posición sobre intervalo de tiempo. Muy bien. Sigamos. ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la velocidad que se da en un cierto instante. ¿Cuál es la diferencia con la velocidad media? Recuerda que la velocidad media se pide en un intervalo. ¿Cuál es la velocidad media? ¿Cuál es la velocidad del camión en sus 10 primeras horas? Velocidad media. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es la velocidad del camión a las 5 de la tarde? Te estoy pidiendo la velocidad en concreto a las 5 de la tarde, en un momento del tiempo. Cuando te pido la velocidad en un momento en particular, es la velocidad instantánea. Como su nombre dice, pues instantánea, en un instante. ¿Y cómo se calcula esto? Muy fácil, pues, ¿no? Es a la velocidad media llevarlo al límite. Todos de repente ya conocemos, ¿no? Tenemos noción de qué se le llama límite de funciones. Si al intervalo de tiempo lo hago muy pequeño, eso significa llevar el delta de t a cero, eso hace pues que el intervalo de tiempo sea uno solo, ¿no? Eso significa justamente eso. Llevamos el límite de tiempo cero y, oh sorpresa, nos encontramos que este concepto es nada más y nada menos que la definición de la derivada. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad instantánea? La derivada de la posición respecto al tiempo. Es por eso que necesitábamos conceptos de derivadas integrales. Porque para calcular la velocidad instantánea necesitaré derivar ¿qué cosa? La posición. Y listo. Eso es lo que tenemos en concreto. ¿De acuerdo? La misma idea se conserva en la aceleración. La aceleración media es una aceleración promedio, ¿no? Que es el cambio de velocidad realizado en un intervalo de tiempo. Lo mismo, solo que ahora va a ser la diferencia de velocidades, ¿no? Y la instantánea es cuando ese tiempo, que es un intervalo, lo hacemos pequeño, porque es un pequeño instante. Que sería la derivada de la velocidad. Entonces, ya tenemos idea qué cosa es velocidad de aceleración y más en concreto velocidad media y velocidad instantánea. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo una pelota, un balón desde el tiempo cero hasta el tiempo 8. En cada momento tengo 20, 30, 40, 50, 60. La velocidad media tendré que calcular el promedio, ¿no? Las distancias, todo, pero me va a salir aproximadamente 40. Porque te estoy pidiendo entre el tiempo cero y el tiempo 8, un intervalo. Sin embargo, si yo quiero la velocidad en el tiempo 2, que es justamente 30, eso será velocidad instantánea, ¿no? Instantánea. Bien, ya hemos visto los conceptos previos, ahora sí veamos cinemática. Recordemos, con mucha nostalgia, los movimientos rectilíneos. Los movimientos rectilíneos son dos. La verdad pueden ser varios, pero particularmente estudiamos dos. Algunos dirán que son tres, ¿no? Si consideran el movimiento vertical de caída libre como otro diferente, pero es lo mismo que el MRV, ¿no? El movimiento, el famoso o el primer tipo de movimiento que estudiamos, el culpable de aprendernos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento con trayectoria rectilínea, para la redundancia, ¿no? Que la característica es que su velocidad sea constante, ¿no? Velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que acá tengo la ley de velocidad, que es la velocidad en cualquier momento del tiempo, es un solo valor numérico, constante. Y la posición se calcula de esta forma. ¿No? La clásica, ¿no? Posición inicial más velocidad por intervalo de tiempo. Si realizo las gráficas de la ley de velocidad y la ley de movimiento, tenemos esto de acá, ¿no? La ley de velocidad sería una recta constante, una función lineal, horizontal, y la posición sería una recta no con pendiente. Nada novedoso, ¿no? Esto ha sido visto ya en cursos anteriores, ¿no? De fundamentos de física. No, no hay mucho que comentar. Bien, ahora luego podemos pasar al movimiento rectilíneo uniformemente variado, el MRV. Tiene la particularidad de que su aceleración es constante. O sea, puedo calcular la ley de aceleración. A partir de la ley de aceleración puedo encontrar la ley de velocidad. Conocía, ¿no? La ley de aceleración es constante, la ley de velocidad sería lineal, y la ley de movimiento formaría ser una cuadrática, ¿no? Acá tenemos las gráficas respectivas, ¿no? Como la aceleración es constante, una recta horizontal, como la velocidad es lineal, una línea recta, y como la posición es una cuadrática, la gráfica sería una parábola, ¿no? No hay, no hay tantas complicaciones acá, ¿no? Muy bien. Y luego ya teníamos el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Que es igual que este, pero la única particularidad es que la aceleración era la gravedad, ¿no?
menos 9,8. Es lo mismo, la misma historia, ¿no? Solo que de forma vertical. Ahí tenemos el movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? ¿No? ¿Qué cosa es? Todos ya lo de conocer, ¿no? No, no es tan complicado este movimiento. Pero algo interesante, que este movimiento es un movimiento plano. ¿A qué me refiero? Que es un movimiento en un plano, ya no es un movimiento rectilíneo. Entonces es un movimiento técnicamente en dos dimensiones. Entonces, para eso necesitaría un sistema de referencia XY. Eso quiere decir que para eso mis leyes tienen que ser vectoriales, como un par ordenado. Componente X, componente Y. La aceleración será 0, menos g. La velocidad, lo mismo. Velocidad en X y en Y. Posición, lo mismo, en X y en Y. La particularidad del movimiento parabólico que todos deben conocer, ¿no? Es que en el eje X, el móvil, la partícula experimenta MRU, ¿correcto? Y en el eje Y, el móvil, la partícula experimenta caída libre. Es por eso que en el eje X la ley de movimiento es lineal y en el eje Y es cuadrático. Acá un error de tipeo, faltó el cuadrático acá, ¿no? Y eso es lo que se tendría. Muy bien. Si hay que hallar la ecuación de la trayectoria, ¿de acuerdo? Sabemos que es una parábola. Para hallar la ecuación de la trayectoria, a partir de las leyes de movimiento, hay que hacer un procedimiento algo tedioso. Hay que eliminar la variable tiempo, porque recuerden que la trayectoria depende del espacio, o sea, de las variables x y y. Hay que hacer un cambio, despejar un lado, meterlo en otro, hacer ecuaciones, operaciones, la cosa es eliminar la variable tiempo. No vamos a centrarnos ahora. Recuerden que este es un curso teórico, pero llegamos a las conclusiones de que esto sería la ecuación de la trayectoria, donde x es x, pues, ¿no? Y es y, b sub 0 es la velocidad inicial, g es la gravedad, y el ángulo es el ángulo con la cual es el lanzamiento. ¿De acuerdo? El ángulo de lanzamiento. Muy bien, hasta aquí llegaría el estudio de la cinemática en su primera parte. Pero como dijimos, vamos a continuar. Acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Que ustedes lo pueden resolver, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Los dejo para que ustedes resuelvan. Ya en cualquier otra asesoría futura lo podemos ver con mucho más detalle. Muy bien, veamos otro tipo de movimiento, movimiento circular. Este movimiento, no sé, colóquenlo en los comentarios, ¿por qué es tan complicado? Siempre veo a los alumnos que este movimiento es el que les trae más complicaciones, el que no los deja avanzar mucho y tienen más tropiezos. De repente es porque no lo entendieron muy bien. Puede ser, ¿no? Puede ser una causa. Por eso estamos aquí, para entender bien este tipo de movimiento. ¿De acuerdo? Antes que comenzar, el movimiento circular lo voy a colocar aquí. Es un movimiento plano. Significa que necesitamos dos dimensiones para desarrollarlo. ¿De acuerdo? Acá está el eje X y el eje Y. El sistema de referencia, que siempre tenemos que colocar, ¿no? Vamos a colocarlo en el origen de la circunferencia. El movimiento circular recibe su nombre porque es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. No hay mucha sorpresa, ¿no? Entonces, acá está la circunferencia. Y el sistema de referencia vamos a hacer que coincida con el centro de la circunferencia. No es necesariamente así, no es obligatorio, pero es una práctica muy común de que el sistema de referencia se ubique en el centro de la circunferencia. No es, digamos, es una práctica, es una tradición, pero no es obligatorio. Puede ser que en algún problema el sistema de referencia esté ahí, el sistema de referencia esté fuera del centro de circunferencia, ¿no? Ya de repente en una asesoría práctica podríamos ver ese detalle, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se define el vector posición? Acá está el vector posición, ¿no? Como el vector posición coincide con el radio de la circunferencia, ese vector posición va a tener siempre el mismo módulo, la misma medida, R, el radio, ¿no? Y esto se puede descomponer en X y Y, ¿no? Gracias a este ángulo, ¿no? Este ángulo que me ayuda a medir, ¿no? Desde el eje X hacia el vector posición, ¿no? Y con la ayuda de este ángulo, a las coordenadas X y Y del vector posición, lo puedo definir como R coseno, R seno, ¿no? No puedo hacer esa distinción. Muy bien. Entonces, acá tenemos R coseno y R seno claro para esta posición, ¿no? Para este punto que se encuentra acá. Pero si quisiera hallar la ley de movimiento, o sea que
conocer la posición en cualquier momento que el punto se mueva, ahí es donde, ¿qué variaría o qué cambiaría? Bueno, el radio no va a cambiar, la medida del radio es constante, ¿no? Es la definición de la circunferencia. Pero el ángulo sí cambiaría, ¿no? Porque a medida que el punto se mueve, el ángulo va aumentando, ¿no? Va cambiando su valor. Entonces la ley de movimiento sería R coseno, R seno de teta, pero el teta depende del tiempo. Ese teta es el ángulo, depende del tiempo. Como tengo la ley de movimiento, puedo hacer un poco de matemática y encontrar la ecuación de la trayectoria, que justamente vendría a ser la ecuación de una circunferencia. Y como el origen de coordenadas está, como sistema de referencia con el origen de circunferencia, esto sería una ecuación canónica, ¿no? Donde el centro es el 0,0. Bien, conversemos un poco más. Ese ángulo que mide, ¿no? El vector posición desde el eje X, le vamos a conocer como posición angular. No es una posición, pero angular, ¿no? Es un valor numérico, es un ángulo. ¿Cómo se miden los ángulos? En radianes, ¿no? En radianes. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo una posición, no, inicial y una posición uno. Cada uno tiene su respectivo ángulo. Entonces la posición angular pues, puede ser una posición uno, una posición 2, una posición 3. Es un ángulo. Y por nomenclatura, la posición angular se representa con la letra griega teta, ¿no? La letra griega teta. Una particularidad, si el ángulo se mide en sentido antihorario, ¿no? El valor será considerado positivo. Si se mide en sentido horario, o sea, a favor de las manecillas del reloj, el ángulo será considerado negativo. ¿Por qué? Ese es un concepto matemático y físico que lo podemos ver más adelante. Ahora no tiene mucha relevancia. Quedémonos con la idea de que entre horario positivo, horario negativo. Muy bien. ¿Qué es el desplazamiento angular? La misma idea, solo que sería la diferencia de las posiciones angulares, θ2 menos θ1. Muy bien. ¿Cómo calculo la velocidad angular media? ¿Qué es la velocidad angular media? La misma idea que la velocidad media, ¿no? Es, ¿no? El cambio de posición angular en respecto al tiempo, que se da en un intervalo, ¿no? Aquí está, ¿no? Por nomenclatura se utiliza la letra griega omega, ¿no? Y su medida, pues, será radianes por segundo, ¿no? Muy bien. También tenemos el concepto de aceleración angular media, que es lo mismo que la aceleración media, ¿no? Solo que será en medidas angulares. Será el cambio de la velocidad angular sobre el tiempo, ¿no? La unidad de medida será, pues, radianes por segundo al cuadrado. Y por nomenclatura, la aceleración angular media, o la aceleración angular en particular, será denominada con la letra griega alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos las velocidades angulares medias. ¿Cómo calculamos la ley de aceleración angular, velocidad y posición angular? Muy fácil, pues, ¿no? Si yo quiero la ley de aceleración angular, volvamos a los conceptos previos, tendría que derivar la velocidad angular. Si yo quisiera la velocidad angular, tendría que derivar la ley de movimiento angular. Y si yo quisiera la ley de movimiento angular, ¿cómo lo tengo? Ahí el detalle, ¿no? O sea, o yo tengo la ley de movimiento y puedo contar omega y alfa, o yo tengo alfa y encuentro omega y teta. Pero me falta. ¿Cómo hago esto? Ah, bueno, depende del tipo de movimiento. Comencemos con el primero, movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es aquella que el alfa es cero, pues no hay aceleración. La velocidad angular sería constante. Eso quiere decir, ¿no? Que alfa es cero y yo quisiera hallar omega, el omega es la integral de alfa, o sea, la integral de la aceleración, ¿no? Recuerdan que, ¿no? Ustedes recuerdan aquí, ¿no? Que para hallar alfa deriva omega, ¿no? Ese es para hallar alfa, es la derivada de omega. Pero si yo quiero el proceso inverso, yo quiero hallar omega a partir de alfa, sería el proceso inverso, o sea, la integral. Al integrar alfa, voy a tener omega, que es un omega sub c. ¿Y cómo hay una posición angular? A partir de omega, ¿no? Proceso inverso, hago integrales y obtengo esto de acá. Cuando yo utilizo una integral indefinida, al inicio lo comenté, el resultado es una antiderivada, o sea, una función. Ya que está la función, omega por tiempo. Pero como estoy utilizando una integral indefinida, siempre se le agrega una constante de integración. ¿De acuerdo? Muy bien. Observemos que la velocidad angular es constante y la posición angular es lineal. Acá está su gráfica respectiva, ¿no? Ya tengo las cantidades angulares. Cuando ya tengo las cantidades angulares, paso a calcular las cantidades vectoriales. O sea, la ley de movimiento, ley de velocidad y ley de aceleración, ¿no? La ley de movimiento pues sería R coseno del ángulo teta, que ya lo encontramos, R seno del ángulo, que ya lo encontramos. Ya tengo la ley de movimiento. Yo quisiera hallar la ley de velocidad, derivo. Acá está la derivada. Yo quisiera la ley de aceleración, derivo. Y acá está la ley de aceleración, ¿no?
Y es así, cuando tengo un movimiento circular, la matemática sería la que se presenta aquí. ¿Complicado? No, ¿no? Vayámonos al siguiente, el movimiento circular uniformemente variable. Es aquel que el alfa es constante. ¿No? Acá está el alfa sub c. Que sería la velocidad angular integro alfa, ¿no? Integro alfa, ¿no? No, el integral alfa va a tener pues alfa por tiempo, esa es una regla de integración que está en las tablas, más una constante producto del integral indefinido. Esa constante, me olvidaba mencionar, salen de las condiciones iniciales del problema. Muchas veces esa constante c, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, en este caso, la velocidad angular inicial. Muchas veces suele ser eso, pero no siempre la constante es la velocidad inicial, ¿no? ¿Eso de qué dependerá? Del problema. Muy bien, sigamos entonces. Ya tengo la velocidad angular. Integro y obtengo la ley de posición angular, que sería una cuadrática, ¿no? Y listo. Ya tengo las cantidades angulares. Me paso a las vectoriales. Vector posición, R coseno del ángulo, R seno del ángulo, o sea, la posición angular. En este caso ahora un poquito más complejo porque la posición angular es cuadrática. Si yo quisiera derivar para hallar la ley de velocidad, derivo y tengo esta expresión, ¿no? Recuerden que la derivada del seno y coseno, hay que aplicar la regla de derivación en la tabla, ¿no? La derivada del coseno es menos seno, pero tengo que multiplicarle el, la derivada de la variable, ¿no? Recuerden eso, esto viene de regla de cadena, lo comenté al inicio. Y luego, si quiero hallar la ley de aceleración, tengo que derivar la velocidad. Pero, ¿qué sucede aquí? Estoy multiplicando dos funciones. Esta función que depende del tiempo y el seno. Ahí tendré que aplicar la regla del producto, donde mi ley de aceleración ya sería más extensa. ¿No? Tú te das cuenta que la aceleración ya se vuelve ya una expresión matemática ya un poco más compleja, ¿no? Pero es así, ¿no? Esta es la ley de aceleración. Muy bien. Eso es la matemática, repito, ¿no? No hay mucho que hacer aquí. Posiblemente estas ecuaciones nos asusten al inicio, pero tranquilos, estamos con calma, con paciencia y buen humor. ¿De acuerdo? Recuerden, no vale rendirse, miren lo que hemos hecho hacia atrás. ¿No? Si hemos llegado hasta aquí, es porque hemos estudiado muchas cosas anteriores. Bien, vayámonos a esto. Componente normal y componente tangencial. Déjeme tomar un poquito de agua para comentar esto. Bien, muchos escucharán eso, la normal, la tangencial, pero muchos ignorarán su concepto, su significado. Para eso estamos aquí. Nosotros tenemos aquí una partícula, por ejemplo, en este punto, tengo su vector posición, su vector velocidad. Hasta aquí creo que todo está claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Posición, velocidad. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro mundo siempre nos hemos acostumbrado a estudiar los vectores como componentes cartesianas, ¿sí o no? O sea, ¿a qué me refiero? Tengo los vectores, los descompongo en el eje X y en el eje Y. Los descompongo en una horizontal y en una vertical. Esa siempre ha sido nuestra naturaleza desde el inicio de estudio, ¿no? Desde nuestros primeros siglos, desde el colegio. Siempre hemos estudiado así, ¿no? Horizontal y vertical, eje X y eje Y. Y no está mal, ¿no? Es un tipo de coordenadas, las famosas coordenadas cartesianas. Pero, al parecer, este tipo de coordenadas cartesianas no me ayuda mucho, me complica los cálculos. No quiere decir que no lo puedo usar, lo puedo usar, por supuesto que sí, pero digamos que va a traer, no va a ser muy sencilla el cálculo, ¿no? Entonces, ¿por qué no estudiamos mejor otras coordenadas? Ahí es donde vienen las coordenadas intrínsecas, en algunos libros aparecerá con ese nombre, por eso le coloco intrínsecas. Para nosotros lo conocemos como eje normal o eje tangencial. ¿No? En vez de estudiar un eje horizontal y vertical, un eje X y un eje Y, ahora voy a estudiar un eje tangente y un eje normal. Los nombres se sobreentienden, ¿no? Este se le llama eje tangente porque es como una recta tangente. Y este se le llama eje normal porque es ortogonal a la tangente, ¿no? Entonces, ahora mis componentes, mis vectores, van a ser estudiados así. Ya voy a dejar o voy a abandonar la idea de estudiarlo en X y Y y voy a estudiarlo en un eje normal y un eje tangente. A diferencia de las cartesianas, que a medida de que yo me mueva por el punto, el eje X y el eje Y siempre va a ser lo mismo, horizontal y vertical. Acá la diferencia es que si el punto se mueve por otros lados, el eje tangente va a cambiar. Porque la tangente en este punto, por ejemplo, donde está el puntero ahorita rojo, el eje tangente es diferente.
va a ser de esta forma, y el eje normal va a ser de esta forma. Entonces, las coordenadas intrínsecas se acomodan a la ubicación de la partícula, ¿no? Mientras las coordenadas cartesianas siempre van a ser x y y a medida de que se muevan la trayectoria. Bien, si tenemos unos nuevos ejes, tangente y normal, y si yo quiero hacer vectores, necesitaré unos unitarios. Al eje tangente voy a asignarle un unitario tangente. Al eje normal voy a asignarle un unitario normal. Recordando un poco nuestra teoría de vectores, ¿cómo llamamos un vector unitario? Necesitaré un vector en esa dirección. ¿Qué vector se encuentra en la dirección tangente? El vector velocidad. El vector velocidad se encuentra en la dirección tangente. Si yo quiero hallar el unitario tangente, será pues el vector velocidad sobre su módulo. ¿Listo? Ahora yo quisiera hallar un vector en la dirección normal. ¿Cuál utilizo? El vector posición. El vector posición se encuentra en la dirección normal, entonces el vector unitario normal será pues posición entre módulos, ¿no? Posición entre módulos. ¿Listo? Listo. Ahora ya tenemos unos vectores unitarios que me van a ayudar, ¿no?, a definir mi eje normal y mi eje tangente. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo. ¿Recuerdas cuando vimos el movimiento circular uniformemente variado, todo ese vector de aceleración? Pues si lo estudiamos en eje X y Y se va a complicar. Pero mejor vamos a estudiarlo de la siguiente forma. El vector de aceleración va a ser calculado como una tangente y una normal. ¿A qué me refiero? Que este es el vector de aceleración. Vamos a estudiarlo como una componente tangencial en la dirección tangente y una componente normal en la dirección normal. Entonces, ¿cómo calculamos esa componente o esa aceleración tangencial y normal? La aceleración tangencial será fácil, ¿no? Si yo calculo este componente normal, o sea, el valor numérico, y le multiplico por el tangente, ¿no? Sale. ¿Cómo calculamos la aceleración tangencial? Hay dos formas. La aceleración tangencial no es nada más y nada menos que la proyección ortogonal, ¿no?, de la aceleración en el eje tangente. Entonces, tranquilamente puedo calcular la aceleración tangencial como la proyección ortogonal. Esto ya es un tema visto en teoría de vectores, ¿no? ¿Cómo calculamos la proyección de un vector sobre otro? Aquí está. O también, la componente tangencial en un movimiento circular puede ser calculado como alfa por r, donde alfa es la aceleración angular, ¿no? Ya tengo el valor numérico, bastaría multiplicarle por el unitario tangente y ya tengo el vector de aceleración tangencial. ¿Qué pasa con el vector de aceleración normal? Lo mismo, ¿no? El vector de aceleración normal puede ser una componente por el unitario normal. Pero un momento, si yo tengo la aceleración, la total, y si tengo la tangencial, entonces la normal sale simplemente por sustracción, ¿no? Si yo tengo la total y tengo la tangencial, la normal siempre sale restando. Entonces puedo calcular la aceleración normal con una simple resta. O podemos calcular la aceleración normal con la componente normal. ¿Cómo calculamos la componente normal? La componente normal es omega cuadrado por r, ¿no? En un movimiento circular. Bastaría multiplicarle por el unitario normal. Pero un momento. El unitario normal, como adquiere la dirección del vector posición, está apuntando siempre hacia afuera, ¿no? Alejándose del centro de la circunferencia. Pero la aceleración normal está al contrario, está apuntando hacia el centro de la circunferencia. Entonces la aceleración normal está en sentido contrario al unitario normal. ¿Cómo corregimos esto? Por un menos. Este menos no es que la aceleración normal es negativa o que la componente sea negativa. Como el omega cuadrado por r va a ser negativo? Si está al cuadrado, un número positivo, y el r es una distancia. Ese es un número positivo. ¿Cómo es posible que haya un menos? El menos simplemente corrige el sentido de la aceleración normal. Si yo ignoro este menos, lo único que va a pasar es que la aceleración normal va a salir hacia afuera, saliendo del centro, lo cual no tiene ningún significado, pues tiene que ir hacia adentro. Por eso colocamos un menos para cambiar el sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tenemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la aceleración tangencial? ¿Cuál es su fin en esta vida? Pues como la aceleración tangencial, lo vemos aquí, ¿no?, es paralela a la velocidad. La aceleración tangencial es la responsable de variar el módulo de la velocidad. ¿A qué me refiero? La aceleración tangencial va a cambiar la velocidad. Va a hacer que aumente su módulo, va a hacer que disminuya. Depende del caso. Por eso que la aceleración tangencial, al ser tangente, es la responsable de variar el módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? El módulo. Mientras que la aceleración normal, al ser ortogonal a la velocidad, es el que va a variar la dirección. La aceleración normal es la que la velocidad lo va a mantener en el centro, ¿no? Aquí recuerden que la componente normal es omega cuadrado por r. Ya cuando construye el vector de aceleración normal multiplicamos por el unitario y por el menos por corrección. Y la aceleración normal también, usando un poco de matemática, por reemplazarlo como rapidez al cuadrado sobre radio.
Si quería el vector, sería rapidez al cuadrado sobre radio por unidad normal, ¿no? Y el menos de la corrección. Y listo. No hay tantas complicaciones con el movimiento circular. Y eso es toda la teoría de la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial y normal no son enemigos. Al contrario, son nuestros aliados para poder entender un poco más este movimiento circular. Si nosotros estudiáramos en las componentes cartesianas, sería más tedioso. En cambio, si estudiamos en tangente y normal, se nos facilita los cálculos. Muy bien. Si ya hemos visto el movimiento circular, el movimiento curvilíneo es bastante parecido, ¿no? Si yo tengo una partícula que tiene una velocidad y una aceleración, ¿cómo hay su componente tangencial? Recuerda que da la proyección de la aceleración sobre la velocidad. Listo. Si mi aceleración y mi velocidad son dos componentes x, y, este sea la tangente, ¿no? El resumen de la proyección ortogonal. ¿Y cómo hay la normal? La aceleración normal, ¿cómo le diría? Fácil, ¿no? Tengo la aceleración normal, le resto el tangencial y ya lo tengo. Acá está el valor numérico, si quieren calcular. La aceleración sigue siendo, pues, ¿no? La total sigue siendo una tangente no normal. Y ahora la aceleración normal se calcula de la siguiente forma. Es menos el número o el módulo de la velocidad, también conocido como rapidez al cuadrado, sobre radio de curvatura. En un movimiento circular era sobre radio, porque es el mismo para todos. Acá va a ser sobre radio de curvatura representado por la letra ρ. ¿Qué es el radio de curvatura? El radio de curvatura no es nada más nada menos que el radio de la circunferencia que se aproxima a la curva en este momento A. Para esos conceptos necesitamos saber un poco de curvatura y radio de curvatura. El radio de curvatura y la curvatura son conceptos inversamente proporcionales. Creo que acá lo menciona, ¿no? La curvatura representada con la letra K y el radio de curvatura por ρ. Son inversamente proporcionales. Vamos a ver qué significa esto. Observe que el momento A, la circunferencia que se aproxima a la trayectoria en el punto A es este de acá. Tiene una radio de curvatura, supongámosle pequeña, ¿no? Un radio de curvatura dado. Pero ¿cómo es la curvatura de la trayectoria? Bastante pronunciada, ¿no? Comparemos con el punto C. En el punto C, la circunferencia que se aproxima a la curva es mucho más grande, ¿no? Que ni siquiera se puede dibujar completo. El radio de curvatura será muy grande acá. Pero ¿cómo es la curvatura de la trayectoria en C? No es tan pronunciada, es más, casi recta, podemos decir de repente. La curvatura es baja, pero el radio de curvatura sí gira. Son conceptos inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminamos nuestra conversación con el tema de movimiento relativo. Un tema relativamente simple, pero poderoso. Aquí es donde vemos la importancia del sistema de referencia. Muchas veces nosotros estudiamos todo respecto a un sistema de referencia. Pero ¿qué pasa si me piden respecto a otro? Pero ya hice todos mis cálculos con el primer sistema de referencia. Si quiero, me piden hacer el cálculo con respecto a otro, voy a tener que cambiar todo, hacer un nuevo problema. No. Habrá que hallar una relación entre el sistema inicial y el nuevo sistema. Y aquí está, justamente la relación. Si quisiera hallar el movimiento, por ejemplo, la partícula, ¿no? De mi sistema de referencia que le vamos a denominar respecto a Tierra, sí, pero conociendo el movimiento del sistema de referencia verde prima, muy fácil. ¿Cómo hallo la posición del móvil respecto a Tierra o al sistema de referencia fijo? Pues sería el movimiento respecto a un sistema de referencia A y agregarle el movimiento del sistema de referencia A respecto a Tierra. Eso es nada más que todo. Si tú quieres hallar el movimiento respecto a un sistema de referencia diferente, primero calcula el movimiento respecto al sistema de referencia que estaba al inicio. Y agrégale el movimiento de ese sistema respecto a ti. Y ya está. Acá tenés la ecuación, ¿no? Si quiero hallar movimiento de A respecto a C, primero calcula A respecto a B. Y luego ese B calcúlalo respecto a ti. Y ya tienes A respecto a C. Igual con la velocidad, igual con la aceleración. Y eso es todo. La formulación no es complicada. Esto obviamente podrá verse con mucho más detalle en alguna asesoría posiblemente práctica, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Agradeciendo a todos chicos por la presencia de este pequeño video, asesoría teórica. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer, ¿no? Ahí para poder yo observarlo, ¿no? Acá dejo los canales de atención de la plataforma y conmigo será de repente hasta otra invitación. Agradezco a todos su presencia, ¿no? Y nada, ¿no? Muchos éxitos a todos, a cada uno de ustedes. Recuerden, si te sientes en algún momento de tu vida, si sientes que quieres rendirte, mira primero todo lo que has logrado. ¿Vale la pena rendirse? Ahí te la dejo. Un gusto chicos, que tengan todos un buen inicio de año.